Que es el presidente de Convivencia Cívica Catalana. No sé si nos está escuchando ya, don Francisco. Sí, lo escucho. Don Francisco para los que no le conozcan, es un veterano en la lucha civil contra el separatismo. Es un intelectual que tiene dos libros que yo recomiendo mucho con respecto a la xenofobia o al racismo incluso del catalanismo. Históricamente ha sido el nacionalismo vasco el más señalado por sus brotes o su vocación racial o racialista. Sin embargo, Francisco Caja tiene dos obras que se llaman La raza catalana y La raza catalana, segunda parte, dos obras que ponen en su sitio al separatismo catalán y su, en fin, Cuando medían cráneos, El doctor Robert, todas estas cosas que aparecen en estos libros y que yo les recomiendo. Señor Caja, no le llamo para hablar del racialismo, del separatismo catalán, le llamo para que, con un ejercicio de pedagogía, usted es profesor, explique a los espectadores del resto de España, también obviamente a los catalanes que nos estén viendo, cuál es la situación lingüística, el estatus lingüístico en la educación catalana en estos momentos y, si quiere, también de cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, pues como es conocido, como es sabido, en Cataluña impera un régimen lingüístico escolar que es el de inmersión lingüística, que significa la exclusión del castellano como lengua docente, tanto en las clases, en las aulas, como en el patio, como en el resto de actividades escolares. Un régimen que ha sido declarado por los tribunales, por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, pues contrario a la letra y al espíritu de la Constitución, y a pesar de ello sigue absolutamente vigente de forma general desde el año 93. Este es el régimen que sigue vigente en Cataluña. Le hablaba también del proceso, es decir, cómo se ha llegado hasta aquí. Y sobre todo, bueno, entiendo también que tiene que ver con las sesiones permanentes a las que se han hecho alusión constantemente en esta mesa desde los gobiernos de Madrid. Por supuesto, sin la complicidad del gobierno de la nación esto no sería posible. Pero es una larga historia que comienza pues desde el momento en que el señor Pujol accede al poder. La enseñanza, las escuelas en Cataluña son un objetivo para la construcción de Cataluña y para la difusión de unas ideas, una ideología pues totalitaria, una ideología del nacionalismo catalán, del catalanismo, que significa, de hecho, en los libros de textos así se lo recogen, en fin, ha saltado a la publicidad de estos días, pues unos informes ocultados por el Ministerio de Educación, tanto del Partido Popular como del PSOE, que acreditan que los centros escolares en Cataluña se han convertido en centros de adoctrinamiento político. Yo siempre lo digo, son, en fin, correccionales lingüísticos y centros de adoctrinamiento que tienen como asignatura troncal principal el odio a España. Es simplemente hojeando los libros que utilizan los escolares, los libros de texto en Cataluña, se puede comprobar estos extremos. ¿Por qué, señor Caja, es la lengua, por qué tiene ese carácter totémico? ¿Por qué es un fetiche para el nacionalismo? ¿Por qué para ellos es una línea roja? Veíamos manifestaciones en las que carteles advertían que la educación no se toca, la educación no se toca, y que el catalán, en fin, que es la última línea roja y que eso es innegociable. ¿Por qué para el separatismo es tan importante la lengua? El sistema de inmersión lingüística constituye la primera enseñanza que reciben los escolares en Cataluña, porque es una mentira, hasta en su mismo nombre. Los escolares que tienen como lengua materna el catalán no son inmersionados, son exclusivamente inmersionados aquellos que no tienen como lengua materna el catalán, los castellano hablantes, que son, por cierto, la mayoría de los escolares en Cataluña. Y lo que se trata es de convencerlos mediante ese sistema de inmersión, pues que, en fin, tienen un pecado original, el de hablar castellano, y por lo tanto de pertenencia a una nación que no es Cataluña, ¿no? Porque
ellos consideran evidentemente una nación aparte, oprimida por España a Cataluña. Y para ellos es tan importante la lengua porque es el único fundamento para la práctica de una ideología racial. En fin, hay un viejo libro de los años 30 de Pere Martí Rosell i Vilar, que era un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, que dice que bueno, que anatómicamente los españoles y los catalanes no se distinguen más que en las cejas, ¿no? Las cejas largas o cortas de unos u otros. El rasgo diferencial es la lengua, ¿no? Es, en fin, la religión de la lengua. Todo el mundo debe hablar exclusivamente el catalán para formar parte de esa comunidad imaginada que es la nación catalana. Y por eso es tan importante. Digamos, tiene un componente, yo lo explico en los libros, es muy largo de explicar, no tenemos tiempo, pero digamos es un componente racial. Esa energía, digamos, que ponen en la lengua es una energía racial que sirve efectivamente para discriminar a la mayoría, porque la mayoría de los catalanes hablamos catalano, hablamos castellano, tenemos como primera lengua el castellano. Y por último, señor Caja, profesor Caja, aluden o alegan los independentistas, los nacionalistas y también los socialistas catalanes que el proyecto de inmersión lingüística ha conseguido cohesionar a la sociedad catalana. El mito de la cohesión social como garante de, en fin, de un sol poble. Sí, forma parte de los mantras políticos, de la propaganda política de una ideología totalitaria como es el catalanismo. Eso no es cierto. Basta comprobar, leer por encima simplemente los informes PISA o el informe PIL, en donde se demuestra evidentemente que el rendimiento escolar de los castellanohablantes como consecuencia de la inmigración es sensiblemente inferior al de los catalanohablantes que no son, repito, inmersionados. Que la tasa del fracaso escolar de los castellanohablantes es muy superior a un mismo nivel económico, social, cultural que los catalanohablantes. Que los inmigrantes fracasan en Cataluña el doble que en el resto de España. Y si esto es cohesión social, si esto no es discriminación, que baje Dios y lo vea. Señor Caja, ha sido usted muy amable, le despedimos y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós, buenas noches. Buenas noches.